del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 26º después de Pentecostés y corresponde la misa al domingo 6º después de la Epifanía. Y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor hablaba en parábolas. Como dice el padre Castellani, era el común de la mentalidad del pueblo hebreo y de todo Oriente, el hablar por parábolas, por semejanzas, comparaciones. Y así nuestro Señor utiliza también este medio de hablar para revelarnos los misterios de Dios a través de semejanzas tomadas de los hechos reales y a veces desproporcionados, que parecen algo estrambótico sin ser inglés, porque ya sabemos que los ingleses son un poquito extrambóticos por cultura. Y como un pequeño viso, Lady Godiva, ¿no? En plena Edad Media, ¿a quién se le ocurre, sino en un país, nación o pueblo, algo excéntrico, extrambótico, para hacer eso que se podía haber hecho de otro modo? Pero eso nos da una idea a veces de lo que se dice, de las características de los pueblos, y en este caso del pueblo inglés. Pues bien, sin ser estrambótico, nuestro Señor, cuando pone esas comparaciones desmesuradas, como dice el padre Castellani, es para justamente golpearnos y hacernos ver por esa contraposición y hasta exageración, para que así veamos, escudriñemos, barruntemos esos misterios recónditos de Dios, ocultos en Dios, difíciles de captar para la carne. Se requiere entonces tener esa visión espiritual, y por eso las parábolas vienen muy bien para explicar estas cosas de los misterios divinos. Y así hay dos parábolas en el Evangelio de hoy: la del grano de mostaza, pequeñito, pero que después crece y se convierte en un árbol donde anidan los pájaros. Qué desarrollo de una pequeña simiente insignificante entre las más pequeñas. Y la otra parábola del fermento, de la levadura, como en pequeña cantidad mezclada con la masa hace que eso aumente de volumen, crezca, se expanda. Y así, con estas dos parábolas, nos está exponiendo la expansión, el desarrollo y, si queremos, la evolución, en el buen sentido, de la Iglesia, como nacida de una pequeña simiente, o como un fermento pequeño, 12 apóstoles, para convertir, predicar el Evangelio y expandir la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia sin la cual no hay salvación ni santidad, no lo olvidemos. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia lo que hay es infierno, condenación. No lo olvidemos. Estos principios fundamentales están siendo hoy socavados
conculcados, impugnados, con palabras y con hechos, y ya son moneda corriente, ya asientan cátedra, y el no pensar así es ya ser un troglodita, un desfasado, un fundamentalista, un loco. ¡Qué ironía! A eso hemos llegado. Con la revolución progresista, modernista, se ha invertido el fundamento y principio de la religión de la Iglesia, que el que ya no piensa como dictamina la nueva religión ecumenista, la religión del anticristo pseudoprofeta, ese está desfasado, no encaja. Y por irónico que parezca, los encargados, siendo más papistas que el Papa, son los mismos periodistas serviles del judaísmo, que sin creer reafirman desproporcionadamente la autoridad y la jerarquía en la Iglesia, como el hecho que pasó en la Argentina, sin entrar, pero que sabotearon en la catedral, rezando fuerte el rosario, y sabotearon esa acción ecuménica donde iban a rezar católicos y judíos, a la manera de Bergoglio. Y los periodistas, como ya saben muchos, incluso entrevistaron al padre Buchacur, que qué desastre, no como habla el español, porque si es francés, pues qué se le puede pedir, pero qué desastre, porque uno tiene que, aunque hable mal, yo no hablo bien el francés, pero trato de hablarlo bien, no voy a decir no, eso se deja para un verdulero, un carnicero, pero no para una persona docta y menos de iglesia. Pero sin entrar en eso, que solo vuelve odioso y tedioso, y con poco fundamento teológico, filosófico, porque cuando uno habla así es porque no tiene lucidez mental, doctrinal, y empieza uno a defenderse como puede. Y que se defendió, digamos que bien, pero bueno, como yo soy medio criticón, pues aprovecho para darle el palito y humillarlo en su estúpido orgullo, ¿no? Que se lo merece, por otro lado. Pero bueno, ¿qué dice el periodista? Yo, sin ser religioso ni tener fe, pero el Papa, la jerarquía absoluta, pedazo de animal, judío o ateo, tú que no crees, vienes a hablar de que el Papa es la autoridad absoluta, más papista que el Papa. ¿Cuál autoridad absoluta? No confunda, señor, autoridad suprema con absoluta. Absoluto es Dios. El Papa es la autoridad suprema, es el supremo y sumo pontífice, pero no es absoluto, no es un Luis XIV, yo soy el Estado y mi voluntad es la ley. Esa concepción pagana, aunque Luis XIV se decía que era católico, de la Belle France, pero Francia ya era políticamente pagana, con su absolutismo francés que después pregonó por todo el mundo. Aunque esto le duele a los franceses, pero lo tienen que reconocer y saber. Cosa que no había jamás un rey español. No digo de ahora, sino cuando España era el imperio de este mundo.
Pero bueno, absoluto no, supremo sí, no confundamos. Pues bien, sin iglesia no hay salvación, no hay santidad, hay infierno. Eso es dogma de fe. Y por eso nuestro Señor quería mostrar cómo se iba a expandir, a evolucionar, a progresar, a desarrollarse espiritualmente la iglesia por el mundo. El sano o la sana, el progresismo espiritualmente por la fe y la verdad que pregona la iglesia en Cristo. Pero ahora vemos esto subvertido. Porque estamos en el peor de los progresismos vergonzantes, como decía el padre Membiel, y la judaización de la iglesia, donde la religión está desmitificada, es decir, sin misterio, que para esto son mitos, pregonando una religión natural. Porque la religión, subjetivamente, es esa disposición del alma para reconocer a Dios como supremo, ser, Señor, creador de todas las cosas, y tributarle un culto debido, en verdad. Y objetivamente es un conjunto de verdades y normas que hacen que el hombre se ordene, se encamine a ese Dios supremo fin. Pero esto vale para la religión natural y la sobrenatural. Porque si bien la religión me religa a Dios, religare, otros dicen que viene de re-eligere, reelegir a Dios, o releyere, leer a Dios, pensar en las cosas de Dios. A mí me gusta más la de religare, que nos religa a Dios. Pero eso no es la religión católica, concebida filosófica naturalmente. Requiere eso como propuesto por la revelación. Luego es una religión revelada, no puramente natural. Pero como estos progresistas rebajan la religión al orden natural, la naturalizan, la carnalizan, cumpliendo el designio del pueblo elegido. El pueblo elegido, mis estimados hermanos, tenía su misión trascendental y sobrenatural de traer, de proporcionar la carne que iba a ser asunta por el Verbo. Esa es la gloria del pueblo elegido en la Virgen María. Entonces esa era la misión sobrenatural, como lo dice el padre Membiel: carnalizar, proporcionar la carne, por decirlo así, la materia prima humana, en la cual el Verbo se iba a encarnar, se iba a hacer carne, para gloria de Israel y del mundo. Pero se cortaron de Cristo y se quedaron con carnalizar, y siguen carnalizando sin Cristo. Y eso es el judaísmo. Y nuestro Señor, cuando se encarna, se hace hombre.
et homo factus es, se hizo carne, pero hay que distinguir que se hizo carne, pero que no se convierte en carne. Se hace hombre, pero no se convierte en hombre, porque sigue siendo Dios. Entonces ese es el término que no hay que creer que asumir y hacerse hombre, hacerse carne, es convertirse en carne. Distinción teológica, filosófica que hay que considerar, porque sigue siendo Dios. Y es Dios, y su persona es divina. Entonces asume, toma para sí esa naturaleza humana, la une a la divina en su persona divina, que es muy distinto. Entonces se hace carne, se hace hombre, que se convierte en carne o se convierte en hombre. Ven cómo la filosofía y la teología es esencial para que no se nos alambiquen las neuronas. Y cuando hablemos con propiedad, sin caer en herejías, con la ayuda y la gracia de Dios. Pues el pueblo elegido se corta de Dios. ¿Y qué pasa? Sigue carnalizando, judaizando. Y por eso el progresismo modernista de hoy es típicamente judaico. Pero no dentro de los parámetros de Cristo, porque están cortados de Cristo. Ese es el tremendo misterio y la ceguera de ese pueblo, que algún día Dios se las va a quitar y se convertirán. Pero eso es uno de los hechos parusiacos, apocalípticos, que será en su momento y próximos a la venida de nuestro Señor. Si no es que sea cuando venga nuestro Señor, como dice, y verán al que traspasaron, al que mataron. Y hasta que no se opere esa conversión, seguirán destruyendo la iglesia. Y por eso quieren una iglesia moderna, democrática, sinárquica, donde la religión sea posible abarcar o reunir a todos los hombres sin dogmas que dividan. Y por eso a Bergoglio le encanta rezar con los judíos, porque es un judío más, el desgraciado. ¿Qué vamos a hacer? Y toda la parnafernalia de la propaganda de los medios de comunicación que aupan, sostienen, pregonan a los falsos profetas. Ahí está clarito. Y este es un falsísimo profeta, porque tiene muchísimo más en sus manos todos los medios internacionales de la publicidad. Es un hecho. Y eso no es signo de un verdadero profeta, sino del falso profeta que se ha aliado con el mundo, que se ha carnalizado con el mundo, que se ha puesto al unísono del mundo, en contra de Cristo. Y el Cristo que predican es el anticristo. Es la religión natural, no revelada. Y por eso yo puedo con cualquier culto adorar a Dios. Eso no es válido, señores, porque Dios elevó el género humano al orden sobrenatural. Entonces yo no puedo, desde que Adán fue elevado al orden sobrenatural, adorar a Dios en espíritu y en verdad con una religión o concepto de la religión puramente pagano, naturalista o como quieran llamarle.
El paganismo fue la corrupción del orden natural. Pero el orden natural fue elevado al orden sobrenatural. Entonces no hay la pura religión natural. Yo no puedo decir yo oro a Dios como se me le dé la gana, naturalmente, porque eso no existe. Con Cristo o sin Cristo, con iglesia o con la contraiglesia, no hay término medio. Entonces todo este cuento herético del ecumenismo que hoy vivimos es la gloria del olivo del judaísmo dentro de la iglesia, de este progresismo vergonzante, como le llamaba el padre Membiel, y de este concepto de Dios y de la religión naturalista, que niega lo sobrenatural. Y por eso a todo el mundo le parece normal que nos podamos reunir en una catedral o en una mezquita o en una sinagoga a rezar juntos, cuando eso es communicatio in sacris, es la comunión en lo sagrado con las falsas religiones. Esa es la herejía de la libertad religiosa, del ecumenismo. Y esa es la iglesia que quieren y la que hoy pregonan. Y Bergoglio es la figurita obedé de turno, que ha hecho eso toda su vida. Porque es la primera horneada de ese pan podrido ecumenista que eclosionó ya con el Concilio Vaticano, pero él nació en el 36, se chupó todo ese preconcilio modernista que eclosionó con Vaticano II. Entonces él es el fruto de todo eso, siendo un viejo de 76 o 78 años. No es un pelado o un muchacho de 20, ni de 30, ni de 40. Pero un hereje de pies a cabeza, humano, sonrisal, preocupado por el hombre. Pero por Dios, ¿qué infierno le espera a él y a todos los que como él le siguen? Y eso viene ahora la prensa internacional a decirme, pero no es el Papa, el supremo jerarca absoluto de la Iglesia. Malparidos, y perdónenme, tú judío, pagano, hereje, ateo, ¿me vas a dar cátedra de quién es el Papa? ¿Autoridad absoluta? No, señor, suprema, pero no absoluta. Absoluto es Dios. Hay unas reglas, unas normas, unos principios. El Papa no se puede poner de ruana a la Iglesia. Y si lo hace, como todos estos, son antipapas y anticristos, y es la Iglesia del anticristo. Eso es lo que hay que decir. Esa no es la Iglesia católica, apostólica y romana, señores. Esa es la Iglesia judaica. Y por esto estoy dispuesto a morir. Y el que no claudica. Por eso aquí no se valen medias tintas, ni medias resistencias. Y esta situación se tiene que aclarar.
Porque no que salga un obispo a media, con medias tintas. Lo que le pasó a España con Franco, media tinta, y vean en qué quedó España. Después. Entonces, no nos busquemos jefes mediocres. Y en la iglesia, el jefe, el líder espiritual, tiene que ser íntegro, puro y virginal en la fe. Y con alma de mártir. Y no un estrambótico que le gusta ser medio dandy. No, señor. Aquí hay que dar la cara y de frente con la doctrina. Y el que no lo haga está mal. Y no voy a dar nombres. Que le caiga al que le caiga. Pero ya está bueno de medias tintas. Porque eso es hacerle el juego al enemigo. Y fue por lo menos parte satelital de esa pseudoiglesia, sinagoga de Satanás. Como quiere ahora Monseñor Felé, que es un imbécil. Y sin ofenderlo, cuando uno no razona bien y se erige haciendo uso de la autoridad en que lo que él dice es la verdad y está desencaminado, es un imbécil. Así de claro. Y no hay ningún respeto a ninguna autoridad que no esté consolidada en la verdad. ¿Qué tal la niña de 15 años que el papá la quiera robar, violar? El cuarto mandamiento, mijita, obedezca al padre. Estúpida sería la virgen esa, si es que lo es todavía, si dicen el nombre de Dios y hágase tu voluntad. No, señor. Entonces no me vengan con falsas autoridades deslegitimizadas en el ejercicio de la verdad. Así que ahora el judaísmo internacional es más papista que el Papa, como lo probó ese hecho que dije de lo que pasó en la Argentina. A ver que me vengan a mí a decirme eso. Ni en la iglesia, ni en los estados, ni en los reinos. Hay un bien común, hay un orden. No somos paganos. Se obedece porque la autoridad que viene de Dios es ejercida por aquel que tiene la procura del bien, la verdad y la justicia. El bien común, no el desorden. Pero como ahora la política es pura podredumbre, y ya sabemos que esa podredumbre ha entrado en la iglesia, ¿qué queremos? Y me van a seguir todavía a esgrimir conceptos de autoridad, de ley, de derecho, de jurisdicción. Mal aplicados, pero tendré que ser imbécil. Todavía, gracias a Dios, no lo soy y espero no serlo. El día que lo sea, ojalá que me partan la cabeza por el medio. Pero no puede ser. ¿Y dónde están los defensores, los leones en la iglesia? Brillan por su ausencia. Y los fieles dispersos, sin pastores que los guíen, defendiendo su fe como pueden.
Qué lamentable. Si no abrevian los tiempos, nadie se salvaría. Está clarito. Y Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Ahí está. Ahí está, señores. No es para mañana. Hoy ya es tarde. Esto es apocalíptico. Como lo es la epístola de hoy, que nos dice al final, esperando a Cristo que va a venir. Después de alabarlos en las obras de la fe, en su esperanza, en su caridad, en ser reconocidos, mostrar cómo toda esa iglesia se fue expandiendo como el grano de mostaza que creció en árbol, o como el fermento de la levadura que creció la masa. Así está mostrando la epístola en consonancia con el Evangelio, esa propagación, difusión, expansión de la iglesia, manifestada en esta carta a los tesalonicenses. Ya es vuestra fama conocidos por todas partes, por eso de eso no hay ni que hablar. Y nos dice, esperando aquel que va a venir, apocalíptico una vez más. Pero son estos que quieren una iglesia que no es la de Cristo, que el mundo no se acabe, aunque no hay que confundir fin de los tiempos y fin del mundo, porque entre los dos está el milenio, y la primera resurrección y la segunda resurrección, y el famoso milenarismo patrístico, que no está condenado. Y el que crea que está condenado no sabe ni lo que dice ni lo que lee. Pues bien, así entonces los que quieren una iglesia progresista intramundanamente, como este progresismo vergonzante, no quieren el apocalipsis, porque se les acaba el mundo que ellos están forjando con su internet y toda su parafernalia técnica. Se les acaba. Y como esa es la obra del judaísmo, que quiere carnalizar la iglesia y el mundo bajo su cetro o imperio, por eso el mundo es de ellos, hasta que Cristo se los venga a arrebatar de las manos. De ahí la tirria anti-apocalíptica, antimilenarista, como lo dice muy bien el padre Castellani. Esas dos cosmovisiones del mundo, la católica y la impía. Y la impía es esta, de la iglesia oficial de hoy, en contra de la iglesia verdadera, perseguida y reducida a un pequeño rebaño disperso por el mundo. ¿Y en qué quedó entonces esa expansión? Sí, se expandió por todo el mundo, pero nuestro Señor también nos previno: cuando yo vuelva encontraré fe sobre la tierra. Entonces, a pesar de esa expansión y de la divinidad de la iglesia en la que tengo que creer, se produce esta implosión de la iglesia, que es típica de los últimos tiempos apocalípticos. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para afianzarnos en la religión sobrenatural, que no nos naturalicemos la herejía naturalista,
y que no comulguemos con todas estas teorías de libertad religiosa, de que se le puede adorar a Dios de la forma que a mí me venga en gana, sino el verdadero culto a Dios, en verdad y tal cual como Dios quiere y se ha revelado en Cristo. Porque Cristo es la revelación, el verbo del Padre. Él es el que me dice cómo es el Padre, cómo es Dios, uno y trino. Y si yo creo que la religión católica ahora se compagina con cualquier cosa, ya no soy católico. Así de sencillo. De buena o de mala fe, consciente o inconsciente, poco importa. Y eso es lo que pasa. Por eso debemos de afianzarnos en la fe sobrenatural y mantenernos firmes, pidiéndole a Dios y a la Santísima Virgen María que se compadezca de nosotros y que así podamos perseverar manteniéndonos firmes en la verdad y purificándonos en esa verdad que hoy es paladinamente negada por la pseudoiglesia, la sinagoga de Satanás, la iglesia posconciliar. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender, a captar estas cosas y que no perdamos la fe católica, apostólica y romana. La fe revelada. Romana no está en el credo, pero se dice romana porque hasta que Cristo venga es en Roma donde está la cátedra de Pedro. Después puede pasar y pasará quizás a Jerusalén, pero ese es otro cuento. Históricamente hasta la parucía es romana en ese sentido. Pues bien, conservemos la pureza de la fe y así con ese espíritu virginal enfrentar al mundo en contra de todos los detractores de Dios y de su iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.